Buenas tardes tengan ustedes. Qué bueno que me están acompañando otra vez. Aquí tenemos ya a Lupillosli. Muchos saludos, Lupillosli. A Grace. Hola, Grace. Qué bueno que nos acompañas otra vez. Qué bueno tenerlos otra vez aquí. Está muy padre esto que estamos teniendo y qué bueno tenerlos aquí. Bueno, pues así como hemos estado viendo varios temas sorpresa. No sé si les gusten los temas sorpresas, a mí me encantan los temas sorpresas. Avísenme qué es lo que piensan de que sea un tema sorpresa y que no les diga con anticipación de qué va a tratar, porque en lo personal me emociona. Yo ya lo tengo preparado, pero quisiera saber sus comentarios en relación a qué es lo que opinan ustedes de que sea una cuestión sorpresa. Como ya lo han visto en las anteriores transmisiones, pues lo que he hecho es hablarles un poco de mis experiencias. Estos videos, estas cosas que estoy haciendo, es para que conozcan un poco cómo me he desarrollado en mi ámbito profesional, en lo que me gusta, en cómo puedo apoyarlos si tienen alguna duda de cómo llegar a hacer algo de lo cual yo ya he estado relacionado, ¿sí? En específico, por ejemplo, me preguntaban la otra vez, la vez pasada, que qué tanto me había costado el hecho de pasar de la cuestión tradicional a la cuestión digital. Entonces, pues, di mi punto de vista, mi apreciación personal en relación a esto, porque se me hace importante para aquellas personas que no tengan esa experiencia, que les dé un poquito así como de miedillo entrar a esta cuestión de pasar de ciertas condiciones de haber trabajado a unas nuevas condiciones a las que uno puede acceder, porque uno puede acceder, quiera uno o no, y se la da, se las ingenia uno para llegar a estas condiciones en las cuales se puede trabajar de múltiples maneras, ¿sí? O sea, tenemos ahora, en nuestro tiempo, múltiples maneras de trabajar y no diciendo que vendrán otras nuevas posibilidades, ¿no? O sea, a mí me gusta adaptarme mucho, me gusta mucho aprender y eso es a lo que yo le tiro mucho, a que la vida es un constante aprendizaje, ¿sale? Entonces, a razón de esta introducción un poquito rara, un poquito larga y con esta canción que les dedico a ustedes, pues ahora sí que empezamos el nuevo tema. A ver, aquí qué dice Grace, dice, quiero ese Spawn que tienes atrás en la... ¡No! No, Spawn es uno de mis personajes favoritos. Fíjense que es... ¡Hola! Mario. Un saludo, el compañero de Wing Chun. Un abrazo, Mario. Qué bueno que estás por aquí. No, apenas salió un documental que se los recomiendo mucho. Es sobre McFarlane, es el creador de Spawn, pero antes de eso, pues se dio a conocer muy fuerte como uno de los dibujantes más importantes de los 90s de Spider-Man, ¿sí? O sea, fue un boom el que hizo McFarlane para llegar a tener eso, pero este documental que ahorita está en YouTube, está en inglés, pero si le pican ahí para poder ver los subtítulos y llegar a entender lo que dice unas cosas muy interesantes. El camino de McFarlane no nada más fue, y lo menciono porque se convirtió en un autor independiente, ¿sí? Le damos un saludo a mi prima Nay. McFarlane se convirtió en un autor independiente y en lo personal hay muchos dibujantes que han sido mis inspiraciones para mi trabajo. Uno de ellos es mi maestro, Daniel Benítez. Pero McFarlane, él dio ese salto al vacío para poder que su personaje y que sus historias
se hicieran fuertes y poderosas, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho ese documental en donde él habla de su cuestión profesional y de sus experiencias para dar ese brinco. Sí, muy padre documental. Se llama, creo que es de Sci-Fi, de un canal que se llama Sci-Fi. El documental se llama, ahorita se los busco, ¿sale? Bueno, pero en el tema de hoy vamos a abordar precisamente, ahorita les digo, la cuestión de las consideraciones a la realización de una historieta. Hacer una historieta, ¿sí?, no es lo mismo que hacer un dibujo, un solo dibujo, ¿sí?, o un solo cuadro o una sola ilustración que se nos ha dado porque la queremos hacer, ¿sí? O sea, no es lo mismo. El hacer una historieta implica primero que te guste hacerla. Eso es lo básico, y que te sientas en capacidades de hacerla. Puedes apenas empezar a dibujar y aventarte a realizarla, y eso es muy válido, ¿sí? Muy válido con las capacidades que se tengan en ese momento. Y está muy padre, o sea, háganlo, no tengan miedo a realizar su historieta, porque muchas veces nos detiene la cuestión de, no, pues es que todavía no tengo técnica, o me falta la cuestión de la perspectiva, o mismo no me salen chuecos, o cuestiones así, ¿sí? Pero si empieza uno a estar macheteando, es como hacer, por ejemplo, una mesa, ¿sí? La primera vez que empiezas a hacer la cuestión de la carpintería, pues tienes que aprender a utilizar, a conocer la madera, a conocer las herramientas, a tener capacidad a lo mejor de pulir ciertas cosas, o sea, muchas condiciones que se necesitan para poder hacer una mesa que a lo mejor tú quieres, como ejemplo, ¿no? Tú viste una mesa, yo quiero hacer esa mesa, está muy fregona, pero esa la hizo una persona que tiene 30 años haciendo mesas, ¿sí? Pero no se detengan en eso, o sea, no se detengan en la falta de decir, no, es que no lo puedo hacer, ¿no? Aquí tenemos a Iván, a Iván Escobarín. Hola Iván, muchos saludos desde Cuautla. Bueno, entonces, precisamente por eso este tema se llama consideraciones a la realización de una historieta. O sea, les voy a dar las consideraciones, ¿sí? No voy a manejar una cuestión amplia de hacer una historieta, porque son muchas, ¿no? O sea, es aprender a dibujar anatomía, o si van a hacer cartoons, inclusive las personas que hacen cartoons, o sea, las personas que hacen dibujos de muñequitos, ¿sí? Muchos tuvieron que aprender primero a hacer historietas de cuerpos humanos serios antes de pasar a la cuestión de hacer muñequitos. ¿Por qué? Porque las cuestiones con los muñequitos son un poquito más complejas, ¿sí? Porque aunque se vean muy fáciles de hacer, pues no, porque ahí hay que romper reglas, ¿sí? Con la cuestión de los cartoons, de los muñequitos, ¿ok? Bueno, algo que primero hay que tener en cuenta, ¿sí?, es el tiempo que le van a dedicar a hacer ese trabajo, esa historieta, ¿sí? Es muy importante que tomen esto en cuenta, ¿sí? Yo quiero hacer mi historieta. Ah, perfecto, bueno, ok, maravilloso. Pero, ¿en qué tiempo yo me voy a plantear hacer este proyecto? El proyecto que ustedes quieran para hacer esto, ¿sí?
como regla, ¿sí? Les estoy poniendo un año, ¿sí? Un año. Porque muchas veces tenemos otras cosas que hacer y de repente a lo mejor un año se hace un periodo accesible, accesible para poder hacer nuestra historieta, nuestro trabajo en proyecto para historieta, ¿sale? Ok, pero que en nosotros realmente tengamos ese periodo de tiempo en mente, ¿sí? En este tiempo, ¿sí? De historieta, está dividido los meses, ¿sí? Puede ser que en o sea, dices, ya voy a hacer mi proyecto. Ok, puede ser que en este tiempo lo termines, o sea, pero tienes que decir, en cada uno de ciertos periodos de este año, voy a escribir, voy a preparar, voy a hacer mis páginas, ahorita les comento eso, mis páginas modelo, voy a empezar a dibujar, a trazos, voy a trazar otra vez para que quede limpiecita la línea, voy a entintar o voy a colorear directamente, después voy a poner mis diálogos adentro de mis páginas. Y otra cosa, antes cuando están escribiendo, cuando ya tienen la idea y están escribiendo, entonces revisar una y otra vez ese guión. A lo mejor lo hacen en el transcurso de toda esta línea de tiempo, en el cual van a revisar la lectura y van a poner otras cosas. Algo sucede mágicamente con la cuestión de la historieta, porque conforme se va avanzando en la realización, hay cambios que ustedes empiezan a formular, ¿sí? Estoy hablándoles muy específicamente de cuando ustedes son autores independientes y totales de esa obra, ¿sale? Esa es una consideración que hay que tener mucho en cuenta, ¿ok? Es muy importante. Entonces, primero, la consideración del tiempo para realizar esa historieta es muy importante, ¿sale? El segundo punto, que yo lo considero una cuestión importante en ese aspecto, es el tema, ¿va? A muchos les puede gustar, por ejemplo, a lo mejor la ciencia ficción, a lo mejor la historia, a lo mejor las cuestiones medievales, la acción, todos esos son temas, pero tienen que ver mucho en la cuestión de lo que ustedes sientan y lo que ustedes quieran comunicar a los demás, de un gusto que ustedes tienen de forma muy personal, ¿sale? Entonces, el tema es muy importante. ¿Qué es lo que me está dando curiosidad en ese momento? Entonces, tomo ese tema, ¿sí? Y lo empiezo a analizar, ¿ok? Hay bueno, seguimos. Tema de interés. Segundo, y aquí es donde iba a hablar, que me interrumpí yo mismo, la documentación. En el primer video que les presenté, les hablé de la documentación y las referencias, ¿sí? Nosotros los que nos dedicamos a la cuestión de la ilustración, a la cuestión de la historieta y todas esas cosas, vemos mucha televisión, vemos mucho cine, por supuesto, leemos historietas para basarnos en algunas cosas o ver qué es lo que están haciendo los demás para como estudio de mercado o de campo, ¿sí? Y es muy importante, ¿sí? Porque a través de eso, aparte de las cuestiones técnicas que tienen que ver con la realización de cómo hacen una película, cómo hacen un programa de televisión, una serie, etcétera, etcétera, nos vamos fijando mucho en los encuadres, en los fondos, en las vestimentas, estudiamos a través de eso la anatomía,
el movimiento de esos cuerpos que están interrelacionándose en ese momento. O sea, todas esas condiciones tienen que ver un estudio. Hay una crítica de repente que nos hacen mucho, que nos pasamos viendo la tele mucho tiempo, mucho tiempo. Pues por supuesto, porque estamos estudiando. Eso para nosotros hasta cierto punto no es una pérdida de tiempo, porque estamos estudiando esas cuestiones para usarlas en nuestro trabajo, en específico en la historieta. ¿Sí? Ahora, esa es la segunda cosa que tenemos que tomar en consideración. Ahora, ya que tenemos el tema, ya nos documentamos y buscamos muchas cosas a razón de ese tema que nos interesa. ¿Ok? Bueno, a empezar a escribir. ¿Sí? Empezamos a escribir estas cuestiones y o a dibujar notas de lo que puede ser para la realización de nuestra historieta. ¿Sí? Las notas pueden ser a nivel escrito, ¿sí? O a nivel de dibujos. ¿Sí? Hacemos dibujos y en eso nos estamos basando para empezar a desarrollar nuestro proyecto, nuestra historieta. ¿Sí? Eso es muy importante. Ok. Siguiente punto. Aquí me tengo que detener en una cuestión que lo vi en otro lugar, no me acuerdo dónde lo vi, pero dice que la cinematografía, los documentales, cine, televisión, etcétera, toman en cuenta el tiempo. ¿Sí? El tiempo es muy importante para la cinematografía porque están basándose en un periodo de tiempo en el que se van a desarrollar distintas acciones. ¿Sí? En el caso de la historieta es el espacio. ¿Sí? El espacio que tenemos en una hoja para presentar varios cuadros y que todos esos y cada uno nos empiecen a llevar poco a poco a interesarnos en cualquier tema que vayamos a desarrollar. Entonces, en la cuestión cinematográficas y etcétera, etcétera, relacionados a esta cuestión, es el tiempo el que interesa. ¿Sí? En el caso de la historieta, es el espacio. Eso es muy importante, ¿sale? Porque vamos a poner nuestro trabajo no en un periodo de tiempo, sino en un periodo de espacio, que es nuestra hoja, nuestra página que vamos a presentar, ¿sale? Eso es a considerarlo también. Ok, bueno, ahora, algo que viene muy bonito, esto es muy bonito porque empezamos a ver, ¿sí? Cómo ya nos gustó un tema específico, el que sea, ¿sí? Y empezamos a hacer bocetos. Entonces, una de las cosas importantes es los bocetos y las notas gráficas del tema. ¿Sí? Aquí les estoy hablando, hola Nati, muchos saludos. Bueno, aquí les estoy hablando de que a través de los dibujos nuestro tema empieza a cobrar funcionalidad. ¿Sí? Esa funcionalidad que nosotros vamos a plasmar en el tema que hayamos elegido. ¿Sí? Es muy importante, esa parte es muy importante, porque empezamos ya a darle carnita, ¿sí? A lo que estamos desarrollando, en dependencia de nuestro estilo. ¿Sí? A mí me gusta variar muchos estilos. Por ejemplo, el primero, el de Huitzilopochtli, a razón de Mictlán, a pesar de que yo los hice y a pesar de que tienen una dejadez de lo que es mi estilo o pudieran identificarlo como, se lo hizo Humo, manejé dos tipos de estilos en estas dos cosas, ¿sí? Porque así quería que fueran, ¿sí? Es una variable muy bonita porque en el caso, por ejemplo, hay series.
hablando de lo que se quiere robar Grace, de aquí atrás, que está aquí, el Spawn, el Spawn lo empezó a dibujar McFarlane. Creo que lo entintaba otra persona, no me acuerdo quién, ahorita no me acuerdo, pero tenía su entintador, y ahorita vamos a hablar de eso también, de las divisiones de cosas que se hacen en la historieta. Y después la dibujaron otras personas, así como, o sea, los diferentes estilos y los diferentes dibujantes, aunque sea una misma historia, ¿sí? Van a ser, en específico, a mí me gusta saber cómo va a dibujar una historia uno, cómo va a dibujar la historia otro, pero de repente una serie de historietas las dibuja una persona con su entintador, su escritor, y la siguiente etapa la dibuja otra persona con otro entintador, y es muy interesante, ¿sale? Entonces, cuando empezamos a bocetar y todo eso, empezamos a darle un cuerpo a cómo va a aparecer y cómo vamos a dar seguimiento al estilo que vamos a utilizar para nuestro tema en específico. Aquí le damos la bienvenida. Ah, pues sí, a Nati. Bueno, ok. Eso es el siguiente. El bocetado y las notas gráficas. ¿Sí? Dense cuenta que no estoy diciendo a razón de escribir, ¿sí? Sino hacer dibujos de cómo vamos a concebir precisamente nuestra historieta. ¿Ok? Bueno, a ver. También tenemos la cuestión de la preparación de personajes, ¿sí? Es una parte también muy interesante porque creamos hojas de estilo se llaman, donde ponemos a nuestro personaje en diferentes posiciones, ¿sí? En diferentes ángulos. Una hoja puede contener sus movimientos corporales, su anatomía, cómo va a ser la persona, el personaje o los personajes que van a salir en nuestro tema, en nuestra historieta, en nuestra novela gráfica, cómo van a ser. Para nosotros tener esa referencia y seguirla, y de repente no variar de una página a otra, que no se vea tanto si va a ser una cuestión corrida, ¿no? Entonces, y que sea identificable. Esto es muy interesante. Otra hoja va a tener el rostro del personaje en varias posiciones para saber cómo se va a ver en esos ángulos. Son herramientas propias que vamos a ir desarrollando para que nuestro personaje no se altere al dibujarlo, ¿no? Esa es una cosa muy importante tener en cuenta. Nuestras hojas de estilo, nuestros bocetos, nuestras notas gráficas, para que tengamos esas referencias constantes, y las vamos a estar consultando en todo momento, ¿sí? Mientras estemos realizando ese proyecto, ese tema. Ok, bueno, eso es algo también muy interesante. Ahora, seguimos con la división de páginas, ¿sale? Ya tenemos el tema, ya nos documentamos, ya empezamos a generar notas de bocetos y todo eso, y la diagramación es muy importante, ¿sale? Si generamos una diagramación rara, ¿sí? Entonces la gente no va a tener ubicuidad a lo que les comenté hace rato, que es el espacio, ¿sí? Tenemos nuestra página, ¿no? En el caso, ahorita ya estamos teniendo muy en específico la influencia oriental, en donde se lee de una manera, ¿sí? Por ejemplo, les voy a hacer una diagramación muy sencilla.
Así. ¿Sale? Entonces, la forma de lectura que nosotros tenemos a nivel occidental, ¿sí? La que se ha dejado a nivel de las historietas norteamericanas y las que han traído toda esa influencia, es que leemos de esta manera. Pum, 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 pum y pum. Por eso la historieta es muy, muy bonita, ¿sí? Porque nos deja disfrutar de cada uno de los paneles, cuadros, como le quieran llamar, y disfrutar de un arte en este espacio, ¿sí? Es muy, muy interesante. Entonces, nuestra forma de lectura va a ser así, ¿sale? Esa debe ser la forma de lectura para no ocasionar una confusión a los lectores, a las personas que van a leer nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se tiene que seguir. Y aparte, o sea, por ejemplo, también los diálogos, los globos deben de estar posicionados de una forma correcta para que esto tenga una lógica de seguimiento, porque a lo mejor ponemos un diálogo aquí y de repente ponemos otro diálogo aquí que pertenece a este cuadro y pues nos puede ocasionar confusión. Y eso es un distractor muy grave a razón de que las personas no van a entender hacia dónde vamos a dirigir nuestra secuencia, ¿sí? Vuelvo a lo mismo de hace rato, en donde les explicaba que a nivel cinematográfico es el tiempo el que va a marcar, y si está mal puesta uno de los clips o uno de las transiciones hacia otra escena, nos va a causar así sacón de onda. No sé si les ha pasado que de repente están viendo una película, una serie, y no saben qué pasó, y ya no se hiló una cosa anterior con otra. Es exactamente lo mismo, pero es en cuestión de espacio. Si esta que está aquí no se va a corresponder al seguimiento de lectura, entonces puede causar confusión. Eso es lo que sucede, ¿sí? No es por otra cosa, no es por una cuestión de necedad o que hay que alterar la diagramación. Esto se llama diagramación, ¿no? Son diagramas que nos van a permitir tener un seguimiento de nuestra página. Y les estoy hablando nada más de una sola página. La consecución debe de ser lo mismo con las demás páginas y con toda la historieta que vayan a leer, ¿no? Entonces, ahora, con los mangas, ¿sí? Los mangas, en lugar de ser una lectura, por ejemplo, si ustedes toman una historieta, ¿sí? De acá, entonces el seguimiento va a ser así, ¿no? Va a ser de esta manera. En los mangas es al revés, la portada está aquí atrás, ¿sí? Y la lectura va a ser para allá. Entonces, la lógica a la cuestión de las personas que son seguidoras del manga es al revés, ¿sí? Y es tan válido como esto, o sea, es una cuestión de lógica de las personas que están acostumbradas a tener esa forma de lectura. Entonces, para ellos va a ser al revés. Aquí, aquí, aquí. En este caso, baja. Después, de esta, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sale? O sea, es un seguimiento contrario. Aquí, 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 aquí. Se va a viajar de aquí hasta acá y después pum, pum. ¿Sí? O sea, esa es la lectura de los mangas japoneses en específico. ¿Sale? Y es muy interesante también,
O sea, hay que adaptarse. Si tenemos esa cuestión con leer una revista que de repente vayan ustedes a comprar y un manga y de repente dicen está al revés, aquellas personas que empiezan a meterse un poquito más en esta cuestión de las historietas y se encuentran con eso y van a decir es un error, no es un error, es una forma de lectura de otra costumbre, de otro lugar, ¿sí? Entonces, les presento esto para que vean la forma adecuada en términos generales de cómo podemos seguir esto, ¿sale? En algún otro momento, cuando ustedes, si gustan solicitarlo, les voy a dar unas clases ya un poquito más adentradas y vistas paso a paso para que podamos abordar estos temas de forma correcta, ¿sale? Ok, bueno, ya vimos la diagramación, ¿sí? Ahora, en específico, hablando de la diagramación, déjenme darle vuelta a esto. Lo quitamos. Está muy largo. Ok. En la diagramación, dependiendo lo que vayamos a plasmar en determinado cuadro, va a ser el tamaño de ese cuadro, de ese panel, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos este tipo de escena, quiere decir que vamos a dibujar a lo mejor muchas cosas, pero que van a tener una posición para apreciar lo que está ahí, ¿sí? Como si fuera un paneo hacia un paisaje o cosas así, ¿sí? Y que nuestra forma de lectura va a ser hacia acá o al revés, dependiendo de cómo sea, y que nuestros elementos se van a distribuir de esta forma, pero también podemos tener un acercamiento de ojos, por ejemplo, unos ojos así muy cerca, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión muy bonita de poner o apaisado un escenario, un paisaje o cosas así, o algo muy dramático, ¿sí? Mucha amplitud para ver hacia el fondo o muy dramático para acercarse, ¿sí? Tenemos otro tipo de panel que es un panel amplio, ¿sí? En donde vamos a dibujar un montón de cosas, un personaje parado, ¿cómo se llama? Una escena dramática con muchas cosas y que lo atasquemos, una ciudad, las calles de una ciudad y que tenga muchos detalles en nuestro dibujo. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces la diagramación es muy importante. Podemos tener nuestra página también y tener varios cuadros en donde queramos cortar ciertas cosas en esos pequeños cuadros, ¿sí? Que tengan que ver en relación con el más grande, ¿sí? Pero que sea colocados de forma correcta para que se siga esa lógica de historia, ¿ok? Bueno, ese es algo que tenemos también que tener en consideración. Como lo que dije, mi tema es eso, consideración para realizar estas cosas, ¿ok? Estos temas, como se los dije una vez, pretenden también dar una idea a los padres de familia que quieran apoyar a sus hijos para hacer estas cosas, que sepan lo que va a hacer su hijo. Es como decir, digo, a lo mejor para que no lo sepan a nivel así muy profundo, pero sí a nivel general, que tengan una visión más amplia,
¿sale? Para esta cuestión. Ok, bueno. Vamos a tener, todavía seguimos con la diagramación un poco, en cuestión de que ya vimos que debemos de desarrollar nuestra historia en un momento determinado, ¿sí? Más bien dicho, en un tiempo determinado. Dimos el parámetro de un año, o esto puede ser medio año, 4 meses, 3 meses, un mes, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros nos propongamos realizar ese proyecto. Entonces, a razón de la diagramación, tenemos que considerar que vamos a dibujar un montón de cosas, ¿sí? Y cuánto tiempo nos va a llevar dibujar todas esas cosas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en consideración en relación al tiempo que nos estamos poniendo a hacer nuestro trabajo, ¿no? Tengo entendido que a razón de las historietas de las compañías norteamericanas, se emplea más o menos un mes de entrega para una historieta de 25 páginas, ¿sí? O sea, 25 páginas, y las vas a entregar en un mes. Ese es el periodo de tiempo que tiene el dibujante para hacerlo. Ahorita voy a pasar este tema que está muy interesante. Pero si somos nosotros mismos los que vamos a desarrollar toda esa cosa, entonces tenemos que tomar en cuenta cuánto le estamos invirtiendo a razón de tiempo para entregar una historieta que tenga arriba de 10 páginas, ¿sí? Puede considerarse historieta si nada más es una sola tira, ¿no? Una sola tira que contenga varios cuadritos y que nos cuente una historia. A partir de eso ya es una historieta. A partir de un solo panel que nos esté contando algo, ya es una historieta, ¿sí? Las historietas nacieron de esa manera. Las historietas nacieron en los periódicos, ¿sí? Y los periódicos la empleaban como un recurso de entretenimiento, para atraer el público, ¿no? Y era muy, muy padre. Entonces, después, como se hacía, por ejemplo, se hacían tiras de la historia, que en ese momento se empleaba, como eran diarios, ¿sí? Cada día salía un periódico con las noticias del día, y salía su historieta, entonces su tira cómica. Entonces todos esos dibujos, como a lo mejor tenía una continuidad esa historieta, esa tira, entonces las empezaban a juntar y empezaban a hacer, a recopilarlas en páginas. En una página pegaban todas las tiras y ya generaban, después de mucho tiempo, como se hacía en diario, imagínense, pues ya tenían un material de historieta que entregar como algo compilado, ¿sí? Y es así como realmente nace la historieta, ¿sí? Ya un cuadernillo que tiene el compilado de toda la historia de determinado tiempo o de determinada aventura, para poder presentársela al público de esa forma, ya que no tenga que comprar todo el periódico para poder leerse o todos los periódicos hacia atrás para poder leer toda la historieta. Bueno, entonces, ¿qué tiempo vamos a emplear para hacer eso? En la época de la historieta, que a mí ya me tocó el final, me tocó trabajar todavía en algunas editoriales donde se pedía a los dibujantes que se entregara prácticamente a la semana, ¿sí? Imagínense aventarse una historieta de 32 páginas a la semana. Era una soberana locura, aunque nos gustara mucho, pero sí es una soberana locura entregar esa cantidad de páginas, ¿sale? Ok, bueno.
Ya hablamos de la diagramación, de la división de páginas, ¿sale? Entonces, ahora quiero hablarles ya hablamos de la cuestión de que es una sola persona haciendo una de estas cosas, ¿sí? La cuestión con las historietas ahora, que todavía continúa, es que son a nivel impreso, son historietas que tienen que tener una específica cantidad de páginas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están determinados a vender una cierta cantidad de páginas, ¿sí? En la siguiente entrega. Regularmente es de 32 páginas, una historieta regular, vamos a hablarlo. Las novelas gráficas pueden ser más desde 50, 100 páginas, 150, 200 o las que quieran, ¿sí? O un compilado de varias, que eso yo lo pongo en entredicho porque al hacer varias páginas, pues ya nada más las juntas y es lo mismo que lo que hacían con el periódico, ¿no? O sea, juntaban varias historietas y ya se formaba un compilado y eso es una novela gráfica. Pero una novela gráfica muy ortodoxamente, si hablamos así, es una historia que es completa, ¿sí? Es completa y tiene una terminación o que es una serie, pero en ese número va a abarcar nada más cierta cantidad de cosas. ¿Sale? Ok. Bueno. A mí me tocó trabajar en esas editoriales donde nos pedían esas historias pues cada semana, ¿no? Porque la entrega era cada semana, ¿sí? La entrega de esa historieta era cada semana y sí era una verdadera locura. Ahora, aquí quiero meter el tema de, tomando un punto y aparte de que seas autor independiente o autor propio de tus cosas, la especialización, ¿sí? La especialización se ha marcado mucho en determinados tiempos, ¿sí? Se dio esta especialización. ¿A qué le digo especialización? A que hay el que dibuja a lápiz, ¿sí? El que entinta, la tinta que se le va a poner la línea negra, ¿sí? Sobre el lápiz, el colorista, ¿sí? El argumentista, el portadista, el dibujante de la portada, porque el dibujante vamos a hablar al que traza, al que pone el lápiz, y a la persona que va a pintar, ¿sí? Entonces ya llevamos varias personas haciendo una sola revista, ¿sale? Todavía se sigue esa regla, esas normas de presentar un trabajo de determinada manera. Y es muy interesante, o sea, cada uno se especializa en algo, ¿sí? Pero lo padre es cuando, ok, nada más vas a tener especialización en entintado, como yo lo fui, pero tienes que tener una preparación de todos los aspectos y todas las gamas de lo que es el dibujo para poder hacer tu trabajo a lo que quieras tú hacer, ¿sí? Si por ejemplo quieres ser colorista, ok, tienes que estudiar color, técnicas de color, el tratamiento del color, la cuestión para aplicarlo a determinado material, ¿sí? Su relación con los materiales, sea óleo, sea acuarela, sea wash, todas esas cosas te vas a tener que poner a estudiar. Si eres entintador, vas a tener que ver cómo vas a sacar la línea, si va a ser una sola línea que vas a continuar, si va a tener valores en la línea, o sea, gruesos y delgados, si vas a tener muchos efectos de negro, muchos efectos de línea, de tramas, o sea, es una infinidad de cosas la que nosotros
tenemos que conocer en el lápiz, que el lápiz sea limpio. ¿Para qué? Para que lo siga el entintador y pueda fácilmente meterle su estilo a ese trazo que le ha sido dado. Entonces, ya tenemos la especialización de esas condiciones. ¿Sí? Para una sola revista, por ejemplo, en el caso de alguien que se dedica solo, ¿sí?, va a hacer todas esas cosas él solo. Va a dibujar, va a entintar, va a colorear, va a hacer la portada, va a escribir, va a buscar quién se la dé, en cuestión de ser autor independiente. Todo esto va a realizar. Ahora, la especialización es así. Para este trabajo va a haber toda esta especialización. ¿Sí? Cada una de las personas va a participar en una historieta en específico. ¿Sale? Y esa es la manera en que nosotros vamos a entender de cómo podemos abordar la realización y la consideración de realizar una historieta. ¿Ok? Entonces, para cuando ustedes tengan la inquietud, espero que les sirva estos tips y estas cosas que se las estoy dando. Lo pueden repetir el video y ver cómo yo aconsejo en relación a qué es lo que se tendría que considerar para poder hacer una historieta. ¿Sí? Espero que les sirva y que si tienen alguna pregunta por ahí, a ver si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con mucho gusto, se las voy a contestar, y si no, entonces la pueden hacer por Messenger, me mandan mensaje directo y con gusto les digo que hay que sacarlos de alguna duda que tengan, con mucho gusto se las hago. Pero en específico esta plática se analizó para que tengan esa información. ¿Sale? Y que puedan empezar con algo, porque muchas veces no sabemos por dónde empezar. ¿Sí? Tengo la idea, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero ¿qué caminos tengo que seguir para llegar a ese proyecto que tengo como historieta? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Por supuesto, ¿sí?, que tiene que llegar un seguimiento, y muy importante. Si se la van a tomar en serio, entonces tienen que ser muy disciplinados para realizar este trabajo, este tipo de labor. Porque de repente es como cualquier tipo de trabajo. ¿Sí? Si ustedes están trabajando para alguien, entonces ese alguien necesita recibir esto. Una de las cosas, de las personas, más bien dicho, que participa en toda esta cuestión, cuando se divide la especialización, también son los editores, que reciben el trabajo, lo revisan, ven ciertas cosas que a lo mejor suenan raro y les sugieren que hagan algunos cambios. Ese es un buen editor, el cual está vigilante de que tenga coherencia su historia. En el caso cuando uno es autor independiente y tú haces todas las cosas, entonces tú te tienes que revisar total y absolutamente que quede bien. Se lo puedes dar a alguien de confianza para que pueda revisarlo y que te diga su opinión, ¿no? Esa también es otra forma. Pero no tengan miedo de mostrar su trabajo. ¿Sí? No tengan miedo de mostrar su trabajo, háganlo, tengan la confianza de hacerlo, y cuando trabajen para alguien más,
traten de adaptarse a esa persona, traten de llegar ¿cómo se llama? A un buen entendimiento con las personas que van a trabajar, porque también si no llegan a un entendimiento cuando trabajan con otras personas, entonces eso lo van a sufrir de una manera horrible, aunque les guste mucho lo que están haciendo, su trabajo, ¿sale? Esa es otra de las consideraciones que yo les doy. Y en fin, les agradezco mucho a las personas que han estado aquí conmigo. Dice aquí, ¡ay, Quique! Hola, Quique, muchos saludos, un gran abrazo. ¡Ay, qué pasó! Ya se volvió a conectar. Ok, bueno, entonces, pues qué bueno que están. Ojalá que puedan, los invito a lo que es la página de mi fanpage, donde tengo las ligas directas para que vayan a Amazon si quieren adquirir lo que son mis novelas gráficas de Huitzilopochtli y de Mictlán, ¿sale? Cualquier duda que tengan también a razón de esto, estoy para servirles y pues me despido de ustedes con esto. Muchas gracias. Nos vemos luego. Pueden verlo cuando quieran. Nos vemos la próxima semana.